Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El descontento, la polarización, el apoyo al presidente Evo Morales y también a los partidos de oposición han dado paso a una tensión que se agudiza con el paso de las horas y cuyo desenlace parece ser incierto. ¿Qué va a pasar en Bolivia con esta situación que se está desestabilizando todos los ámbitos de la cotidianidad de ese país? Vamos a comenzar a dar un vistazo entonces a los principales datos que tenemos hasta ahora de la crisis que se está viviendo allí en esta nación suramericana. El 20 de octubre pasado fueron las elecciones presidenciales. Evo Morales, el presidente de este país, se presentó para un cuarto mandato y obtuvo, según el conteo oficial, el 47.08%, mientras que Carlos Mesa tuvo el 36.51%. Ya llevamos 18 días de protestas en las diferentes regiones de este país, en prácticamente todos los departamentos, en los 9 departamentos que conforman esta nación. 167 millones de dólares han dejado en pérdidas estos disturbios y esta serie de manifestaciones, y pues es incalculable el daño económico que ha sufrido esta nación suramericana debido al paro general en regiones como por ejemplo el departamento de Santa Cruz. Hasta ahora, 3 víctimas mortales dejan los choques y los enfrentamientos en las calles de personas que están a favor del presidente Evo Morales, de sus opositores, las fuerzas de seguridad, grupos indígenas, grupos mineros y diferentes sectores que conforman esta sociedad de este país. Voy a presentarles entonces a nuestros invitados para esta noche para analizar este tema. Está con nosotros en el estudio Yasmín Balaguer, politóloga e internacionalista. También está con nosotros Manuel Camilo González, él es docente de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda en la ciudad de Bogotá. Vía Skype nos acompaña el señor Adolfo Mendoza, él es docente, sociólogo y también ex senador boliviano, nos acompaña desde la ciudad de Cochabamba. Y también se une a esta conversación Carlos Cordero, él es profesor de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés, quien nos acompaña desde la ciudad de La Paz. Ustedes también pueden ser parte de este debate a través de las redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, @France24_ES es nuestra cuenta en Twitter, pueden dejar todos los comentarios con el numeral el debate F24 y también pueden escribir a mi cuenta personal @Santilogo. Pues tenemos ya el contexto, tenemos el tema y tenemos a nuestros invitados, y yo quiero comenzar por preguntarle a mis invitados en el estudio qué es lo que está pasando en Bolivia. Comienzo a preguntarle a Yasmín, esto va más allá de simplemente unos resultados, una inconformidad por unos resultados electorales. Sí, claro, va mucho más allá porque la inconformidad ya viene desde cuando en la elección anterior se viola el principio del plebiscito, en donde el pueblo de Bolivia dijo que no quería una reelección, se pasa por encima de la Constitución. Bueno, aunque la herramienta jurídica permite que haya un plebiscito y haya una pregunta de si quiere que haya reelección para modificar la Constitución, Bolivia dijo que no. Sin embargo, Evo Morales demanda ese resultado y el tribunal no solamente le da la razón y modifica la Constitución, sino que va más allá y dice que es un derecho humano la reelección porque está violando sus derechos políticos. Entonces, ese descontento viene ahora, ya no hay una seguridad, una credibilidad en la institución del presidente, y pues estas manifestaciones es parte de ese estallido social que ya venía desde ese entonces. Manuel, por este lado, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia desde su perspectiva? Mira, esto es una crisis que ha ido increciendo, es decir, de alguna forma la crisis se hubiera prevenido si Evo Morales hubiera aceptado el resultado del plebiscito. Después la Corte, que de alguna forma le favorece, le da la razón y busca que con esto se pueda reelegir como pasó en las elecciones del 20 de octubre, pero con el atenuante de que hay una sospecha de fraude. Esa sospecha de fraude lo que hace es que anima a los opositores a decir que las instituciones en Bolivia no sirven y se van a las calles. Entonces lo que estamos viendo es que esta crisis que está sucediendo es una crisis que viene matizada por un abuso de poder, digamos una limitante en el Estado de Derecho, y también de alguna forma todo este desgaste que lleva el gobierno del MAS desde el 2005 cuando asumió Evo Morales. Adolfo, en la ciudad de Cochabamba, su opinión al respecto, ¿qué es lo que está sucediendo en su país?
Hay dos aspectos que tienen que considerarse de manera objetiva, más allá de adjetivos que se puedan poner para calificar esta situación. El primer elemento viene de la parte jurídica y de la jurisprudencia internacional. Más allá de lo que sucedió en el referéndum del 21 de febrero y la decisión de aceptar la postulación de Evo Morales por parte del Tribunal Constitucional en Bolivia, hubo ya una manifestación oficial de la Organización de Estados Americanos señalando que existe una jurisprudencia en América Latina respecto de este tema y que no se podría evitar la temática esta de la reelección. Pero el asunto va más allá del ámbito jurídico. El asunto tiene que ver con el otro elemento, el elemento político. En Bolivia, en este momento, ya se realizaron las elecciones y, de acuerdo a los resultados oficiales, lo dijo usted, Santiago, se tiene un ganador en primera vuelta, pero estos resultados han sido puestos en cuestión y precisamente por eso se convocó a una auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos para verificar las irregularidades o, en su caso, las denuncias de fraude respecto de estas elecciones. Sí. Lo más sensato en el orden constitucional boliviano es esperar, en este caso, la culminación de la auditoría para ver cuál la salida institucional, porque hasta este momento es la única vía institucional que se tiene para solucionar los conflictos. Las otras son salidas no constitucionales y no legales. Es la opinión de Adolfo Mendoza desde la ciudad de Cochabamba. Ahora vamos hasta La Paz. Carlos Cordero, ¿cuál es su perspectiva de la situación que está viviendo su país? Pues el diagnóstico que han tenido a bien hacer hasta ahora efectivamente pone un escenario de crisis que surge a partir de los resultados electorales y de una percepción ciudadana de que este proceso electoral no ha sido transparente, de que se han manipulado los resultados electorales y que estos han beneficiado al partido gobernante, a Evo Morales y a Álvaro García Linera. El tema de la reelección podría considerarse como algo razonable siempre y cuando en Bolivia el presidente y el vicepresidente no estuvieran queriendo postularse para un cuarto periodo constitucional, porque a veces perdemos de perspectiva de que Evo Morales y Álvaro García Linera vienen ejerciendo la presidencia desde el año 2005 por 3 periodos constitucionales y tanto el referéndum como la salida constitucional de permitirle nuevamente ser candidato y postularse para un cuarto periodo constitucional pasa por el hecho de que esta autorización legal no ha sido percibida por la ciudadanía como algo legítimo y está además instalada en la ciudadanía el hecho de que las irregularidades no solo se restringen al día de las elecciones a errores o irregularidades, sino que es una cadena de hechos que deslegitiman a Evo Morales. Sí. Esta es la situación hoy. El país está convulsionado. En la síntesis que presentaban mostraban 3 muertos, más de 90 heridos, un país prácticamente paralizado. Cada día se realizan cabildos, movilizaciones ciudadanas y un presidente que para resolver esta situación de crisis debería convocar a un diálogo para encontrar una salida tanto pacífica como negociada, porque encerrarse en la idea de reconocerse a sí mismo como un ganador de estas elecciones, choca con un país enfrentado y movilizado que no le reconoce la legitimidad a esta elección.
Bueno, vamos a poner entonces el rompecabezas sobre la mesa porque ya vemos que el panorama es más complejo de lo que pensábamos. Aquí, más allá de esta dificultad que hubo con el conteo de los votos, hay un descontento, hay una necesidad desde el punto de vista de algunos sectores de la sociedad boliviana de una alternancia en el poder, y también hay una clara polarización y también esos viejos fantasmas de esa división que ha tenido a Bolivia entre las regiones del oriente y la región, digámoslo, de la cordillera, los departamentos que tienen su territorio en la cordillera de los Andes, una división histórica. Todo esto se está mezclando en esta crisis y está ebulliendo y puede explotar, Yasmín. Esto puede traer consecuencias graves para Bolivia. Sí, claro. Hay que reconocerle algo a Evo, a diferencia de los demás líderes sociales, ha sabido manejar la economía bien, pero ahora entro en cuáles son esas cosas que de pronto es un crecimiento o un manejo no tan transparente y no tan estable que se pueda mantener en el tiempo. Cuando Evo Morales llega al poder, Bolivia, que es el país que más tiene población indígena, sufría de no participación política ni integramiento a la sociedad, siendo la mayoría dentro de Bolivia. Evo Morales cambia eso y la integra. También llega en un punto donde la economía toma el país cuando la economía tiene unos altos índices de apreciación del petróleo, que le permite, y aparte le condonan la deuda externa tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Entonces llega y se encuentra con un país que tiene una economía boyante. Esto le permite aparte le permite reducir el gasto fiscal y le permite tener inversión en infraestructura, porque antes de Evo Morales prácticamente Bolivia no tenía nada de infraestructura. Pero ¿qué pasa? Hay una dependencia de los commodities, de los recursos naturales, que no le permite, cuando cae el precio de estos commodities a nivel internacional, Bolivia se enfrenta a su realidad, que no es un país altamente productivo, que tiene una dependencia alta de estos bienes, y se encuentra en que es uno de el tercer país más pobre de Latinoamérica, en donde, a pesar de lo bien que ha hecho Evo Morales de aumentar el 50% del PIB al 50% y del ingreso per cápita en los años que él ha estado casi en el 85%. Sin embargo, es una economía que vive del sustento y tiene un consumo interno y no está abierto a los mercados internacionales, que hoy lo tiene en una situación el índice de pobreza multidimensional lo tiene dentro de la tercera, cuarta economía más pobre del continente. Entonces, es normal que esa población que lo subió a él como presidente hoy esté en contra, porque las elecciones pasadas gana con una ventaja considerable y perdió el plebiscito, y estas elecciones claramente hay un manto de duda, de corrupción, de todos esos fenómenos que hace que no haya una democracia legítima. Pues es una consecuencia lógica. Quiero, Manuel, antes de darle a usted la palabra, quiero cruzar la conexión a Cochabamba para conocer la opinión de Adolfo Mendoza allí en esta ciudad boliviana, para conocer su opinión sobre esta cantidad de factores que se están mezclando y que están empezando a ebullir, como ya lo decíamos, y que puede no traer buenas consecuencias para este país. Nuestro país recibió hace 14 años una situación verdaderamente horrorosa. No se podía mejorar la economía y menos reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida. Ese es el país que recibió Evo Morales. Y no solamente intervino allí el alto precio de los commodities, también sucedió que hubo una decisión de política económica a partir de la nacionalización de los hidrocarburos que permitió que la mayor parte de las utilidades se quedase en nuestro país. Ahora bien, la reducción del precio internacional del petróleo y del gas evidentemente han afectado la economía, pero aún así, sin esa condición, Bolivia hoy es uno de los países que más crece en Sudamérica, por tanto no hay que despreciar
el modelo de redistribución, el modelo económico que implementa en este momento, a pesar de la baja de los precios internacionales de las materias primas que implementa el gobierno de Bolivia. El otro asunto es que estructuralmente en Bolivia se tiene una conformación colonial, racista. No solamente está el clivaje entre Oriente y Occidente, sino también una profunda separación entre las aspiraciones del conjunto de los pueblos indígenas y el manejo del Estado en el pasado. Esto es algo que empezó a resolverse durante estos 14 años del gobierno del presidente Evo Morales. No es cierto que la población más pobre haya dejado de apoyar a Evo Morales. La prueba está en las tendencias del voto, la prueba está en la manifestación de los conflictos sociales en este momento, donde por un lado hay población urbana que se opone mucho a las políticas del gobierno y pide la renuncia de Evo Morales, y hay una población rural que verdaderamente es la base de apoyo más firme del presidente Evo Morales. Lo que me preocupa en todas estas circunstancias, más allá de todos los antecedentes, son las salidas institucionales en democracia que ahora debería ofrecerse en Bolivia. Por eso, yo quisiera que nos concentremos en este análisis para orientar a la ciudadanía y a quienes nos están viendo en el canal cuáles pueden ser las salidas en Bolivia y lo peligroso que es en este momento simplemente quedarse en la solicitud de renuncia del presidente Evo Morales, que es algo terriblemente semejante a un golpe de Estado. Ya vamos a analizar precisamente cuál va a ser el futuro de esta crisis y la salida que tiene Bolivia para salir de esta situación. Manuel, su opinión. Pues mira, Bolivia sin duda, digamos, ha tenido un avance, un crecimiento económico y una reducción de las brechas entre ricos y pobres con el gobierno de Evo Morales. Sin embargo, se mantiene esa desigualdad latente entre ciudades tan disímiles como La Paz y Santa Cruz. Entonces, de alguna forma, la crisis, de alguna forma, lo que ha hecho es explotar de nuevo esas brechas, y lo que vemos hoy es que el movimiento opositor nace en Santa Cruz, nace en los departamentos de lo que uno denomina la media luna, donde está, digamos, la élite más blanca, que tiene más dinero y que, digamos, tiene más industria. Mientras que La Paz, que es una capital política, colonial, histórica, pues de alguna forma todavía sigue atrapada, digamos, en ese círculo un poco de atraso, ¿no? Entonces, de alguna forma, Evo Morales ha logrado cerrar esa brecha, no del todo, pero lo que, digamos, el problema con los bolivianos es que la inconformidad no es con la economía, la inconformidad es con el abuso de poder, es con, digamos, de alguna forma, violar el Estado de Derecho. Si Evo Morales hubiera aceptado el resultado del plebiscito, seguramente no estaríamos acá, pero también atraviesa, digamos, en este análisis que no tenemos un sucesor de Evo Morales, no tenemos un sucesor sobre el MAS, que es el partido de gobierno, y de alguna forma no tenemos un sucesor en cuanto a las políticas económicas. Entonces, de alguna forma, ese vacío pretenden llenarlo los opositores que de alguna forma se han agrupado en torno a la candidatura de Carlos Mesa, que de alguna forma representa un poco como esas aspiraciones de estos grandes departamentos frente, digamos, a los intereses de, digamos, de crecimiento económico boliviano, pero que también tiene ese problema al interior de sus facciones. Es decir, tenemos por un lado a Carlos Mesa y por otro lado a Camacho, que Camacho es un líder, digamos, santacrucino, que de alguna forma lo que busca es apurar la solución frente a Morales, que es pedir su renuncia. Y Mesa lo que busca de alguna forma es una salida más institucional, más por elecciones. Entonces, de alguna forma, creo que yo pienso que la solución en Bolivia es muy complicada de lograr ahora, porque la misma oposición ni está dentro de la auditoría que hizo la OEA con el gobierno, ni está, digamos, de alguna forma coordinada en cuanto a cuál es la solución que Bolivia necesita en este momento.
Y de cara a los ciudadanos, las cartas que ofrece para ese abanico electoral la oposición son las mismas caras que ya en el pasado el electorado boliviano cobró a través de las urnas diciendo no queremos las mismas caras de siempre y le dieron la oportunidad a Evo Morales. Entonces, Mesa no es una cara innovadora en el no es una cara innovadora político. y digamos que asalta ese fantasma de nuevo de la década del 2000, en donde los presidentes pues salían muy rápidamente del poder. Sí, señor Carlos Cordero, en la ciudad de La Paz, su opinión. Pues evidentemente en las actuales circunstancias el dilema de los bolivianos no es el buen o mal manejo de la economía, sino, como muy bien han señalado, una disputa entre autoritarismo y democracia. Ese es el fondo de, en este momento, la crisis y la polémica en el país. Uno puede entender que la situación de la economía, los indicadores que pueden señalarnos evidentemente una mejora de las condiciones generales del país. Pero el fondo de esta crítica tiene que ver con con el desconocimiento que hace Evo Morales, primero, de la constitución política del Estado que él mismo aprueba, del irrespeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero, el de la manipulación de las instancias políticas, jurídicas, que avalan una nueva candidatura del Tribunal Constitucional, el órgano electoral, y desde la convocatoria a elecciones, una serie de reglas que van a beneficiar al partido gobernante. Y se ha instalado, por otra parte, en la ciudadanía Evo Morales puede tener razones en el orden económico que pueden darle el beneficio de una nueva postulación, pero también está en la ciudadanía la idea de que es necesaria una renovación porque Evo Morales o el gobierno del presidente Morales ha defraudado a la ciudadanía con corrupción, con hechos que no se han esclarecido a lo largo de estos 14 años, y que esa ilusión que despertó a partir del 2005 de transformación, de lucha contra la corrupción, no se han cumplido. Que la reproducción del poder de manera indefinida, como intenta hacer Evo Morales, está siendo tolerante con los hechos de corrupción. Hoy, fíjese Cordero, la extraordinaria habilidad de los estrategas del gobierno, en sentido de que ya hemos dejado de debatir sobre los hechos de corrupción atribuibles al gobierno del presidente Morales y hoy estamos debatiendo la legalidad o la legitimidad de los resultados electorales del 20 de octubre. Sí. A ver, esta crisis está en desarrollo, está sucediendo en este momento. De hecho, hay enfrentamientos en este momento en las calles de La Paz mientras estamos haciendo este programa en France 24. Y toca poner en perspectiva los posibles escenarios de lo que estamos esperando que acontezca en los próximos días, y es la respuesta de esta auditoría internacional y qué puede suceder a partir de ahí. Evo Morales se queda, se va, hay una repetición, pero hay otra vez elecciones, la segunda vuelta, como muchos pensaban que iba a suceder. Entonces, ¿cuál puede ser ahí lo que suceda? Nos toca jugar aquí un poco con la especulación, porque como digo, la crisis está en desarrollo, Yasmín. Sí, claro, pero también se puede tomar como hechos que han sucedido para saber esos escenarios que puede suceder. En el escenario que la OEA defina que hubo realmente, no hubo transparencia y que hubo fraude y que vaya a nuevas elecciones, Evo Morales pueda que no lo acepte, porque no, a pesar de que dice que es vinculante, ya han habido casos, jurisprudencia en donde se dice que lo hay y no, realmente no se acoge, y donde diga que no hubo ningún tipo de fraude, que es lo que probablemente pueda pasar, ya que dio un visto bueno a la reelección de Evo Morales, a pesar de haber pasado por encima del constituyente primario. Sí. Podría desembocar en dos escenarios. Uno, que haya un estallido social permanente,
que pueda llevar a lo que ya sucedió en los años 70, 80 en Bolivia, de golpes de Estado o contragolpes, o que se haya se atornille en el poder Evo Morales y empiece una supresión de libertades y derechos, como sucede en Venezuela, para hacerle frente a esto y decir que él ganó legítimamente y como ya tiene el aval del Tribunal Supremo de decir que la reelección es indefinida porque si no se violaría su derecho, es lo mismo que pasaría en Venezuela. Entonces podríamos estar ante esos dos escenarios. Manuel, por este lado. Pues mira, lo que haga la OEA, digamos, no va a tener mucho peso. Partamos del punto que la oposición no le cree a la OEA, no está apoyando esa auditoría, no está incluida dentro de la auditoría. Entonces, de alguna forma... Pone un poco más compleja la situación, entonces. Exacto. Entonces, que la OEA diga hubo fraude o no hubo fraude, pues de alguna forma la oposición ya tiene su respuesta anticipada. ¿Qué puede suceder? Por un lado, de alguna forma puede incrementarse la protesta, puede incrementarse de alguna forma los choques y me temo que podría llegar a los hechos del 2008, donde desafortunadamente en los municipios, en los departamentos de la Media Luna, pues hubo, digamos, hechos violentos que lamentar y que de alguna forma amenazaron un poco la soberanía territorial de Bolivia. Sin embargo, hay otro, solución o otro escenario, es que llegaría a haber una segunda vuelta, pero digamos que Evo Morales lo pensaría mucho en el sentido de que tiene muchos rivales en contra, ¿no? Y esos votos que en primera vuelta había logrado, pues no le serían suficientes en la segunda. Sí. Y sobre todo porque si llamamos a nuevas elecciones, no serían las mismas elecciones presidenciales, serían las elecciones presidenciales y legislativas, porque recordemos que las elecciones son en simultáneo. Entonces, de alguna forma, esa conformación del poder en Bolivia, pues estaría amenazando un poco a Evo Morales y realmente lo que más le beneficiaría a Evo Morales es mantenerse en el poder, de alguna forma a través ya sea del autoritarismo legal, es decir, cerrando canales participativos o democráticos o simplemente reprimiendo, y sobre todo porque últimamente lo que hemos visto de la comunidad internacional, las sanciones no han funcionado. Es decir, las sanciones lo que han hecho es que le dan carta blanca a estos presidentes para seguir reprimiendo a su población y de alguna forma la comunidad internacional sigue siendo impotente frente a cómo solucionar desde el exterior un problema que es de los bolivianos. Entonces yo sí pensaría que básicamente el problema lo tienen que resolver los bolivianos. Digamos que no hay poco efecto de la comunidad internacional en esta crisis y de alguna forma en el contexto regional, pues las manifestaciones callejeras pues han impulsado a los gobiernos a retroceder y tal vez ahí está la clave del asunto. Es un pulso en la calle entre los opositores entre los bolivianos que apoyan a Evo Morales y aquellos que la adversan. Sí. Entonces, tal vez llega un punto muerto y es necesario negociar. Porque al fin de cuentas, si no se quiere negociar, pues llegamos a unos puntos más complicados que podrían salirse de la Constitución y de la ley. Adolfo, me quedan 5 minutos de programa en la ciudad de Cochabamba. ¿Qué puede suceder entonces una vez haya estos resultados que se están esperando por parte de esta auditoría internacional? ¿Cuál puede ser el futuro de Evo Morales? ¿Qué puede pasar entonces en este país? ¿Diálogo, repetición de las elecciones, segunda vuelta, conocer o desconocer los resultados que dé esta auditoría? 1. No es posible la anulación de las elecciones salvo que verdaderamente se demuestre un fraude gigantesco. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el primer escenario es la aceptación del informe de la auditoría de la OEA, donde se señale que Evo Morales es el ganador de la primera vuelta. Allí, evidentemente, los conflictos se van a sostener. El segundo escenario es que se señale que la diferencia, precisamente por las irregularidades, no es la suficiente para dar una victoria en primera vuelta y entonces se aconseje ya la segunda vuelta. La anulación de las elecciones rompería absolutamente todo el escenario institucional en Bolivia y la oposición debe saberlo. Debe saber que si es que se rompe absolutamente todo el escenario institucional, corre también el riesgo que Evo Morales se prolongue en el poder. Yo creo que el informe de auditoría de la OEA sí va a abrir nuevos escenarios, pero lo que se requiere en este momento, antes de la apertura de estos escenarios de viabilidad institucional, es llamar a la pacificación.
Hoy mismo he escrito un tuit en la mañana donde propongo una convocatoria por parte del gobierno al diálogo, segunda condición que las organizaciones políticas con representación parlamentaria acepten asistir a ese diálogo. Tercera condición, que los cívicos de Santa Cruz y los sectores indígenas y populares que apoyan a Evo Morales suspendan la medida de presión para abrir un diálogo institucional. Un apunte final y con esto termino. Sí, por los favor, mismos actores que se opusieron a la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009, los mismos actores que jugaron al separatismo en 2008, los mismos actores que siempre se opusieron a la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, son los que ahora, divididos, están tratando de encontrar salidas no institucionales y probablemente mecanismos de golpe de Estado inaceptables. Señor Adolfo, lo tengo que cortar para darle paso a nuestro otro invitado, Carlos Cordero, en la ciudad de La Paz. Su opinión, ¿qué puede suceder entonces? 1 minuto y medio para su respuesta, lo siento. Evidentemente, el país está esperando lo que pueda decir el informe de la OEA. Hasta ese momento, pues las salidas, tanto negociadas o simplemente de cumplimiento de lo que diga este informe, vamos a seguir viviendo en esta espera muy desgastante y que nos llena de incertidumbre. Sin embargo, a esto hay que agregar una variable, que es la ciudadanía en las calles. Más allá de las ideas que puedan tener los partidos políticos, el partido gobernante, hay que tomar en cuenta a esa ciudadanía que está movilizada y que puede ser quien pueda tener el mecanismo de incidencia y de solución de un acuerdo entre los partidos políticos que hoy tienen una mayoría o una representación política en el Parlamento. No ha quedado absolutamente claro el hecho de que no es que se haya realizado un fraude. El informe más bien podría corroborar de que sí ha existido un fraude de proporciones mayúsculas y que la salida o es una segunda vuelta electoral o unas elecciones generales, tomando en cuenta que el 22 de enero, es decir, dentro de aproximadamente 80 días, Evo Morales pierde su legalidad y que es necesario iniciar un nuevo periodo, un nuevo ciclo político. Pues ahí tienen ustedes las cartas sobre la mesa, sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Mis invitados en el estudio, gracias por haberme acompañado aquí en el estudio de France 24. Mis invitados en Bolivia, gracias por haber estado con nosotros. Y ustedes también pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Gracias por habernos acompañado.